por qué la soledad es la prueba definitiva de tu vida. Piénsalo bien. No es el éxito, no es el dinero, no es la aprobación de nadie. La verdadera frontera que separa a los fuertes de los débiles está en ese instante en el que te quedas a solas contigo mismo y no tienes escapatoria. La mayoría huye, porque la soledad es como un espejo cruel. Te devuelve lo que eres, sin adornos, sin máscaras, sin excusas. Y cuando miras demasiado tiempo, descubres verdades que preferirías enterrar. La soledad no es cómoda, no es amable, no es indulgente. Es un juez que no se vende a tus excusas y un verdugo que no olvida tus mentiras. Por eso la mayoría la teme, porque les arranca la piel falsa con la que se cubren cada día. ¿Sabes cuál es la ironía? Que ese mismo silencio que hoy temes es la puerta a la mayor libertad que jamás tendrás. La soledad es el lugar donde tu mente deja de ser rehén del ruido ajeno y comienza a escucharse de verdad. Es la arena donde tu miedo se transforma en claridad, donde tu debilidad se convierte en fuerza, donde por fin dejas de ser esclavo del «¿qué dirán?» y empiezas a ser dueño de ti mismo. Y voy a prometerte algo con absoluta claridad. Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a entender por qué la soledad no es un castigo ni un defecto, sino el examen más decisivo de tu vida. Y cómo superarlo te convierte en alguien libre, indestructible y auténtico. La mayoría cree que la soledad es simplemente la ausencia de personas, pero eso es una mentira cómoda. La verdadera soledad no empieza cuando te falta compañía, sino cuando descubres que incluso rodeado de gente, sigues sintiéndote vacío. Ahí es donde el espejismo se rompe. Puedes tener amigos, pareja, familia, miles de contactos en tu teléfono, pero cuando cierras los ojos y apagas las luces, solo queda tu propia voz. Y si esa voz no te sostiene, el mundo entero no será suficiente. Esa es la trampa que nadie quiere reconocer. El ruido social no cura el silencio interior, solo lo disfraza. Y aquí aparece un secreto que casi nadie se atreve a confesar. El vínculo más peligroso que puedes tener es con la aprobación de los demás. Porque cuando no has aprendido a estar en paz contigo mismo, cada sonrisa, cada aplauso, cada palabra amable, se convierte en una dosis de oxígeno prestado. Te vuelves un mendigo emocional, siempre esperando que otro rellene el vacío que tú no sabes habitar. Pero hay algo más inquietante todavía. Esa dependencia te roba lo único que tienes, tu libertad interior. Cada vez que vives para no decepcionar, cada vez que moldeas tus gestos y tus ideas para ser aceptado, estás hipotecando tu identidad. Y lo haces por miedo a un enemigo imaginario, la soledad. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que mientras huyes de la soledad, ella te persigue como una sombra. Puedes evitarla durante un tiempo, pero siempre acaba encontrándote. Y cuando lo hace, si no estabas preparado, te destroza. Porque la soledad desnuda al impostor. Te muestra cuántos de tus sueños eran realmente tuyos y cuántos eran prestados. Te revela hasta qué punto has construido una vida con ladrillos que no elegiste, siguiendo planos que otros trazaron. Pero aquí está lo brutal. Esa misma soledad que parece un verdugo es, en realidad, la única maestra capaz de revelarte la verdad. Si logras soportar su peso, te enseña algo que ninguna multitud te puede dar: autenticidad. Y aquí comienza la transformación silenciosa, porque el que aprende a disfrutar de su propia compañía deja de ser vulnerable al abandono, deja de temer al rechazo, deja de necesitar. Se convierte en alguien tan sólido que cuando se abre a los demás, lo hace por elección, no por carencia. Y eso cambia por completo la calidad de sus vínculos. Ya no se relaciona para llenar un vacío, sino para compartir un desbordamiento. ¿No lo ves?
La soledad es el filtro que separa las relaciones reales de las ilusorias. Quien no sabe estar solo busca compañía para anestesiarse. Quien ha hecho las paces con su soledad busca compañía para crear. Y ese es el punto en el que todo cobra sentido. La soledad no es el final, es la prueba. Superarla no significa encerrarte del mundo, significa entrar en él con otra mirada, con otra fortaleza, con otra libertad. Y quiero que lo pienses ahora mismo. ¿Cuánto de tu vida está dirigida por tus propios deseos? ¿Y cuánto está condicionada por el miedo a quedarte solo? La respuesta es incómoda. Lo sé, pero cuando la descubras, tendrás la llave que muy pocos poseen. Y si te quedas, voy a mostrarte cómo esa llave abre la puerta que la mayoría nunca se atreve a cruzar. La puerta hacia la verdadera independencia emocional. La pregunta que deberías hacerte no es cómo escapar de la soledad, sino qué estás dispuesto a descubrir cuando te encierres en ella. Porque la soledad es como una habitación oscura. Al principio no ves nada. ¿Te incomoda? Sientes que todo lo desconocido te acecha en las esquinas. Pero si tienes paciencia, tus ojos se acostumbran y comienzas a percibir formas que antes estaban ocultas. Ese es el verdadero poder de la soledad. Al principio parece un enemigo, luego se convierte en una linterna que revela todo lo que habías escondido de ti mismo. Mira con atención. El ser humano pasa la mayor parte de su vida huyendo de lo que no puede evitar. Huyen del silencio llenando sus días de ruido. Huyen de la introspección con entretenimiento barato. Huyen de sí mismos buscando validación en otros. Y lo más trágico es que mientras huyen, su vida se les escurre entre los dedos. Porque aquí está el secreto que nadie te dice. La soledad es inevitable. Tarde o temprano, cuando la máscara se cae, cuando las luces se apagan, cuando los aplausos cesan, te quedas solo contigo mismo. Y ahí es donde se decide todo. Piensa en esto. ¿Por qué los grandes pensadores, los artistas, los visionarios de la historia buscaban la soledad como si fuera un templo? Porque comprendieron que solo en ese estado podían escuchar con claridad lo que la multitud silenciaba. Leonardo da Vinci desaparecía durante años en sus cuadernos. Nietzsche caminaba solo por los bosques hasta desgastarse los pies. Kafka escribía de madrugada mientras todos dormían. No eran caprichos, era supervivencia. La soledad les daba acceso a un nivel de creatividad y lucidez que ninguna conversación banal podía ofrecer. La multitud entretiene, pero el silencio transforma. Y ahora te lanzo otra verdad que puede incomodarte. Si no soportas la soledad, significa que todavía no soportas tu propia mente. Ese es el golpe más duro. Porque lo que rechazas no es el silencio, sino las voces internas que aparecen en él. Tus inseguridades, tus fracasos, tus arrepentimientos, tu miedo a no ser suficiente. Todo eso sale a flote cuando nadie está ahí para distraerte. Y por eso corres. Por eso buscas compañía aunque no aporte nada. Por eso te refugias en conversaciones vacías o en pantallas brillantes. Pero dime, ¿cuánto tiempo vas a seguir anestesiándote? La soledad es un laboratorio psicológico. Allí se revelan tus heridas, pero también tus antídotos. Cuando logras quedarte en paz contigo mismo, sin huir, descubres algo aterrador y fascinante a la vez. Que nunca estuviste roto, solo estabas asustado. Tu ansiedad no venía de estar solo, sino de no haberte conocido aún. Y en cuanto empiezas a observarte con calma, tu mente deja de ser una jaula y se convierte en un taller. Allí puedes pulir tus pensamientos, ordenar tus emociones, dar forma a tu visión del mundo. Imagina esto. Un día despiertas y comprendes que ya no necesitas llenar tus vacíos con nadie, que tu compañía es suficiente, que tus pensamientos son un refugio y no una condena. Ese día,
todo cambia, porque ya no buscas amor por necesidad, sino por elección. Ya no aceptas amistades tóxicas por miedo al vacío, sino que seleccionas con precisión quién merece entrar en tu espacio. Ese día, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un privilegio. Y es aquí donde entra lo verdaderamente perturbador. La sociedad no quiere que descubras este poder, porque una persona que ha hecho las paces con su soledad no es manipulable, no necesita la aprobación de un grupo, no se compra con elogios baratos, no se controla con miedo al rechazo. Esa persona ya pasó la prueba, y alguien así es libre, indomable, impredecible. Eso asusta porque vivimos en un mundo diseñado para mantenerte dependiente, siempre buscando algo o a alguien que calme tu ansiedad. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si un día todos descubrieran este secreto? Si millones de personas aprendieran a estar en paz consigo mismas, sin mendigar atención ni reconocimiento. Sería un colapso para el sistema, porque un ser humano que no teme estar solo es un ser humano imposible de esclavizar. ¿Te das cuenta de lo profundo de esto? La soledad no solo es la prueba definitiva de tu vida, es también el camino hacia la única libertad que nadie puede arrebatarte. Y quiero llevarte un paso más allá. Piensa en cómo se transforma tu relación con los demás cuando ya no necesitas nada de ellos. El miedo desaparece, la ansiedad muere, el apego enfermizo se rompe. Y entonces surge algo que casi nadie experimenta, el amor genuino. Porque el verdadero amor solo nace cuando no hay dependencia. Solo puedes amar de verdad cuando no te falta nada, cuando eliges compartir lo que ya rebosa en ti, no cuando esperas que alguien repare tus fracturas. Míralo desde esta perspectiva. La soledad es el crisol en el que se forja la madurez emocional. Allí se derrite la necesidad, se purifica la intención, se templa la voluntad. El resultado es un ser humano completo, capaz de caminar solo y al mismo tiempo capaz de tender la mano a otros desde un lugar de abundancia y no de carencia. Así que aquí tienes el mensaje brutal que nadie quiere escuchar. Mientras sigas temiendo la soledad, seguirás siendo esclavo de ella. La única forma de derrotarla es atravesarla. Es un túnel oscuro, sí, pero al final de ese túnel está tu libertad. Y lo prometido es deuda. Si te quedas conmigo hasta el final, voy a enseñarte cómo esa travesía no solo se soporta, sino que se disfruta, porque quien cruza el fuego de la soledad renace con un poder que el resto del mundo ni siquiera sospecha que existe. ¿Quieres que continúe desarrollando desde aquí hacia un enfoque aún más psicológico, mostrando cómo la soledad revela traumas ocultos y, al mismo tiempo, abre caminos a la creatividad y al propósito? Lo fascinante es que la soledad no solo te desnuda frente a ti mismo, también funciona como una especie de lupa que amplifica lo que realmente llevas dentro. Cuando estás acompañado, puedes fingir, puedes distraerte, puedes actuar, puedes tapar tus vacíos con la presencia de otros. Pero cuando estás solo, el teatro se acaba. La soledad no tolera personajes, exige autenticidad. Y esa es la razón por la que a tantos les aterra, porque se han pasado la vida interpretando un papel y de pronto descubren que sin público no saben quiénes son. Aquí es donde empieza la parte más oscura y más interesante de todo esto. La soledad es un detector de mentiras interno. Si te duele estar contigo, es porque no te soportas. Si te inquieta el silencio, es porque sabes que ahí dentro hay verdades que intentas sepultar. Cada pensamiento que empujaste hacia abajo para no enfrentarlo, regresa en el eco del vacío. Y no hay escapatoria. Eso es lo que convierte la soledad en la prueba definitiva.
No solo te enfrenta a tu presente, también te obliga a mirar tu pasado y a reconocer tus cadenas invisibles. Pero no lo malinterpretes, porque aquí está la paradoja. Cuanto más incómoda se siente, más necesaria es. Si el simple hecho de quedarte una tarde sin nadie te angustia, significa que has construido tu identidad en cimientos frágiles. Y aquí viene lo brutal. Mientras no resuelvas esa incomodidad, seguirás siendo vulnerable a todo y a todos. Porque cualquier persona, cualquier situación, cualquier rechazo será suficiente para desmoronarte. La soledad es como un entrenamiento psicológico. Cuanto más la practicas, más fuerte te vuelves. Piénsalo. ¿No es extraño que lo que más tememos es también lo que más necesitamos? La soledad es el gimnasio del alma. En ella aprendes a gestionar la ansiedad, a regular tus emociones, a construir un diálogo interno que no te hunda, sino que te sostenga. Sin soledad, nunca hay introspección real. Y sin introspección, lo único que haces es repetir patrones heredados, reaccionar como un autómata programado por el ruido social. Y aquí está otro secreto que casi nadie menciona. La soledad agudiza tus sentidos. En el silencio, empiezas a escuchar con claridad. No solo lo que ocurre dentro de ti, sino lo que ocurre fuera. Ves detalles que antes se te escapaban. Percibes intenciones ocultas en las personas. Detectas falsedad en los gestos. Porque cuando aprendes a descifrarte a ti mismo, se vuelve imposible no descifrar también a los demás. El que sabe estar solo se convierte en un observador privilegiado. Y esa ventaja es enorme en un mundo donde casi todos viven distraídos. Mira lo irónico de todo esto. Muchos buscan compañía para sentirse vivos, cuando en realidad la verdadera vitalidad nace en el silencio. El momento en que te sientas en soledad y en lugar de huir, empiezas a escuchar, es el momento en que dejas de ser un espectador de tu vida y pasas a ser protagonista, porque ahí es donde surge la claridad. Allí nacen las decisiones que cambian destinos, las ideas que rompen esquemas, la fuerza que nunca sospechaste tener. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? Que la soledad, bien vivida, no te aísla, te conecta. Sí, lo escuchaste bien, porque solo cuando estás en paz contigo mismo, eres capaz de conectarte de verdad con otros. Antes de eso, solo buscas usar a las personas como muletas, pero cuando aprendes a estar solo, ya no necesitas muletas. Entonces, cada vínculo se convierte en un acto de libertad y no de dependencia. Y esa es la diferencia entre vivir enredado en relaciones tóxicas y vivir rodeado de vínculos que realmente suman. Quiero que lo entiendas con una imagen. La mayoría de la gente se acerca a los demás como mendigos emocionales, con un cuenco vacío en la mano, esperando que alguien lo llene. El que ha